Lo que empezó como una simple película de terror, un relato ficticio sobre fantasmas golpeando y niños desaparecidos, terminó convirtiéndose en una de las historias más perturbadoras de Hollywood, La maldición de Poltergeist. Fue en un día cualquiera de producción, bajo un cielo gris y pesado, cuando el equipo descubrió que costaría demasiado fabricar esqueletos falsos para la famosa escena de la piscina. Así que hicieron algo escalofriante. Adquirieron esqueletos humanos reales de una casa de suministros biológicos. Cuando JoBeth Williams, la actriz que interpretaba a Diane Freeling, cayó al barro simulando una tormenta, nadó durante días entre esos restos, sin saber que eran de verdad. Pensé que eran de goma, dijo después. Pero al cabo del rodaje, todos lo habían descubierto. Eran huesos de personas reales. Esa decisión de usar restos reales encendió una chispa de algo mucho más tenebroso, no solo por la moralidad, sino por lo que algunos vieron como una falta de respeto hacia los muertos y una puerta abierta para lo desconocido. Es como si con cada hueso profanado hubieran invocado algo que jamás tendrían que haber llamado. Poco después del estreno, comenzaron a tejerse los rumores. El fantasma de la película se había escapado. En noviembre de 1982, Dominique Dunne, que interpretó a Dana, la hermana mayor de la familia Freeling, fue asesinada por su exnovio. La muerte fue violenta, brutal, real, y ocurrió solo unos meses después del estreno. En los pasillos del cine, la tragedia de su vida se entrelazó con la ficción que ella ayudó a proyectar, y muchos vieron en su muerte el primer signo de una maldición. Luego vino Heather O'Rourke, una niña que se convirtió en la cara misma de lo paranormal al interpretar a Carol Anne. Era pequeña, inocente, y su voz repitiendo "They're here" se volvió icónica. Pero en enero de 1988, durante el rodaje de Poltergeist 3, su salud empeoró. Lo que parecía una gripe se transformó en un infierno médico. Le diagnosticaron mal algo en el intestino. Luego la trataron como si fuera Crohn, pero no se detuvieron hasta que algo mucho peor ocurrió. Sufrió un paro cardíaco cuando era trasladada al hospital, luego una cirugía de emergencia y murió. Tenía apenas 12 años. La industria del cine quedó paralizada. Una niña que había crecido entre fantasmas y estática en pantalla desapareció tan rápido como una luz que se apaga. Su muerte revivió las teorías conspirativas, los susurros de un mal que había sido llamado durante la filmación, como si los huesos reales hablaran con su silencio. No era solo Heather ni Dominique. En Poltergeist 2, el otro lado, también aparecieron otras figuras que encontraron su final en tragedia. Julian Beck, quien dio vida al siniestro reverendo Kane, murió de cáncer de estómago en 1985, antes de que la secuela fuera estrenada. Will Sampson,
El chamán Taylor, tan consciente de la presencia de algo oscuro que él mismo realizó una especie de exorcismo en el set, falleció en 1987 por complicaciones tras un trasplante de corazón y pulmón. Algunos cuentan que Will Sampson caminó solo por el set por la noche, recitando rezos con un tono grave y profundo, clamando que los espíritus que habían sido utilizados para la escena de la piscina debían ser liberados. Parte del elenco dijo al día siguiente que por un momento habían sentido una calma, una ligereza extraña, como si algo hubiera sido conjurado y luego ahuyentado. Fue una plegaria audaz, pero no suficiente para evitar la tragedia que siguió. Así, con cada nueva muerte, la leyenda de la maldición se fortaleció. Se hablaba de esqueletos reclamando sus huesos, de espíritus que se habían quedado atados al guión. El rumor se alimentó de la narrativa misma de las películas. Puertas que crujían, susurros nocturnos, presencias en la oscuridad. Muchos creían que lo que en pantalla era ficción, en la vida real se había convertido en una amenaza latente. La psicología detrás de todo esto era fascinante y aterradora. La idea de conjurar espíritus reales usando cadáveres humanos, de jugar con los restos de los muertos para generar terror, provocó una reacción casi simbólica. Es como si el set se convirtiera en un cementerio disfrazado de escenario y los vivos que lo pisaban comenzaran a pagar un precio por esa violación ritual. Cada muerte, cada accidente, cada tragedia personal parecía ser un eco de las escenas filmadas, un recordatorio de que no hay luz sin sombra. Para quienes participaron en la película, el sentimiento debió haber sido una mezcla de orgullo y pavor. Orgullo por ser parte de un clásico que definió el cine de horror de los 80 y pavor por haber sido parte de algo que, tal vez sin saberlo, cruzó una línea. Para Jo Beth Williams, nadar entre esqueletos reales dejó una huella. Nos pusieron en el barro, con esos huesos a nuestro alrededor. A veces gritaba, pensando que algo se movía, que no eran solo utilería, dijo en una entrevista. Con el paso del tiempo, la maldición se convirtió en parte del mito de Poltergeist. Fans, periodistas, investigadores paranormales comenzaron a atraer el hilo de la tragedia para ver si formaba un patrón coherente, si había algo más que simple azar. Algunos sostenían que la decisión de usar esqueletos reales había sido un acto de escasez presupuestal, pero otros afirmaban que fue un sacrificio simbólico, deliberado, una apertura para lo sobrenatural. Algunos dicen que la película cobró vida después de apagarse la cámara, que los espíritus usados como escenografía comenzaron a moverse en otra dimensión, reclamando una existencia más allá del guión. Otros piensan que las muertes son solo coincidencias devastadoras, que juntar horror y tragedia no es suficiente para afirmar una maldición. Pero lo más inquietante de todo es la persistencia del miedo.
Aún hoy, cuando ves Poltergeist, no puedes evitar preguntarte, esas figuras romas que emergen del barro, esas calaveras que flotan como fantasmas, ¿estaban realmente dormidas o solo dormidas desde un lugar nunca en paz? Cada vez que escuchas a Carol Ann decir, "They're here", la voz entrega algo más profundo. No solo la presencia de espíritus ficticios, sino la sospecha de que algo real, horriblemente real, fue invocado. En el silencio de la noche, en cualquier casa con eco, en cualquier rincón donde los huesos sean solo polvo, queda el susurro de esa maldición. Un recordatorio de que algunos secretos no deben tocarse, de que ciertos huesos no deben perturbarse, porque a veces las historias más terroríficas no nacen del guión, sino de lo que realmente se calla entre los fotogramas. Y así, la leyenda de la maldición de Poltergeist sigue viva, más allá de cualquier película, en la grieta que existe entre la muerte y el recuerdo, entre el reverendo Kane y los restos que flotan en el barro, porque hay huesos en esa película que nunca debieron ser movidos.